Entonces, si yo tuviera que recapitular, yo diría que el lenguaje es un desarrollo instintivo y propio de la especie. Los seres humanos hablamos. Nos toca en algún momento, y señores, esto es muy importante, los chicos comienzan a hablar al año, no a los 2 o a los 3. Al año el chico dice mamá, papá, nene, nena, agua, las palabras básicas. A los 2 años habla con frases. Suelen ser palabra-frase de a 2, pero a los 2 años habla con cierta estructura. Al lado del lenguaje, la lectura es un aprendizaje. La lectura no es un proceso neurobiológico natural del ser humano. La lectura es una construcción cultural. Por tanto, la tengo que aprender. No me sale solo. El lenguaje expuesto mínimamente a condiciones mínimas, uno habla. Uno de los grandes psicólogos del desarrollo infantil, dentro de la línea psicoanalítica, y a pesar de eso, dentro de esto, que es Winnicott, Winnicott decía, dadas condiciones mínimas de normalidad, todo niño camina y habla. Mínimo. Con lo mínimo todos caminan y hablan. Pero la lectura es un aprendizaje basado en el lenguaje. Entonces, tiene una pata neurobiológica que es para poder leer necesito el lenguaje. Y ese lenguaje lo traje puesto. ¿Me vestí bien o me quedó el botón mal abrochado y tengo un trastorno del lenguaje? Pero viene de ahí. Entonces, y esto es probablemente lo más importante para mí que se lleven ustedes de la charla de hoy. El dato más relevante al momento de inicio del primer grado para un chico es el nivel de desarrollo, o mejor dicho, de déficit lingüístico al momento de ingreso al primer grado. Un chico que ingresa al primer grado con déficit, con una estructura lingüística deficitaria, está en riesgo. No quiere decir que no puede ir al colegio, no quiere decir que sea discapacitado, no quiere decir ninguna cosa grave. Quiere decir que tenemos que ocuparnos, tenemos que entender esto. ¿Por qué? Y estos son unos estudios muy interesantes. Bueno, vienen después. Básicamente, este es el circuito. De los trastornos específicos del lenguaje salen los trastornos del aprendizaje verbal. Y el trastorno de aprendizaje verbal más patognomónico, el gran trastorno del aprendizaje, es la dislexia. Para que se ubiquen, el 80% de los niños con trastornos de aprendizaje tiene dislexia. Solo el 20% tiene otra cosa, pero el 80% tiene esto, que está basado en el lenguaje. Por eso es tan importante el lenguaje. Y acá vienen los estudios. Vamos hasta ahí, vamos hasta ahí. Este es un estudio, Dorothy Bishop, que está ahí arriba citada, es una persona probablemente de lo más interesante para leer en todo este ámbito. Hicieron un estudio con Edmundson en el 87, esto es un estudio para ahora bastante viejo, pero ya, digamos, estos datos no fueron modificados a favor de que estén mal, sino que todos los estudios nos dicen es así o peor. Los estudios decían que el 56% de los chicos que tenían criterios de TEL, es decir, que tenían un diagnóstico real de trastorno específico del lenguaje a los 4 años, siguieron con ese diagnóstico a los 5 años y medio. Y la edad 5 años y medio está ahí porque es el comienzo promedio del primer grado. Es decir, más de la mitad de los chicos que tienen un TEL entran a primer grado con su trastorno del lenguaje. Mayor o menor, no importa. El grupo que mejoró para el momento del ingreso al primer grado, es decir, mantuvo las mejorías a largo plazo y no tuvo dificultades en la lectura. Es decir, el chico que ingresa al primer grado con una estructura lingüística acorde a edad cronológica y nivel escolar, como lo reportamos siempre, le fue bien, no tuvo dificultades para leer. Pero miren esto, el grupo que tenía dificultades a los 5 años y medio, es decir, ese grupo, mantuvo sus diferencias y a los 8 años y medio, es decir, entre tercero y cuarto grado, estaba muy por debajo del grupo control en todas las áreas, es decir, cumplía criterios de dislexia. Es muy común, en una reunión lo citan a uno porque a su hijo lee poco y le dice, mire, su hijo lee poco, pero es importante la lectura en casa, leen en casa, tienen biblioteca, usted le lee a su hijo a la noche, cuando lee el diario, le comparte el diario. Se sienta a la noche en la cama y le lee un librito, leen mucho, le gusta la lectura. Y entonces, finalmente, después de toda la conversación,
el docente se acerca al padre y le dice, bueno, mire, ¿por qué no le lee un poquito más? Sería, bueno, vamos a darle un poco más de tiempo, ya va a hacer clic. Y, ¿sabe qué? Hasta tercer grado podemos esperar. Total, hay tiempo, ya va a madurar. Como decimos nosotros, los seres humanos no somos frutas, que maduramos colgados del árbol. Cuando decimos esto, nadie se ocupa de qué pasa con ese chico después de eso. Y eso, esto que está acá, lo que está diciendo es que alguien está pensando al lenguaje, a la lectura, como un objeto cultural. Que si el padre lee, el chico lee. Si el padre habla, el chico habla. Es decir, una tendencia a ver las dificultades de la lectura como consecuencia de cuestiones parentales, medioambientales o emocionales. Y entonces, ¿cuántas veces yo escuché en el consultorio que dicen, no, porque en el colegio me dicen que le ponga más límites? Y uno piensa, ¿qué habrá pensado el docente? ¿Cómo une límites con lectura? Es un pensamiento interesante, ¿cómo llego de un lugar al otro? Y cómo llego es pensar que el chico se niega, es pensar en esta decisión voluntaria del chico de no aprender algo, que va en contra de la naturaleza humana. Entonces, cuando pasa esto, se esperan modificaciones madurativas, que la fruta madure y espontáneas, porque ya va a hacer clic, démosle tiempo. Mientras le damos tiempo, pasó de primer grado a segundo y de segundo a tercero, y es un problema. Esto es la dislexia. La dislexia no es más ni menos que eso que dice ahí. Una severa dificultad para aprender a leer en ausencia de un obvio déficit sensorial o cognitivo. Y ahí hay varias cuestiones para detenerse mínimamente. Primero, dice solo leer, no dice escribir. La dislexia es una dificultad para leer. Habitualmente acompaña la escritura, pero si lee perfecto y escribe mal, no es disléxico. Es disléxico si lee mal. Y leer mal no solo quiere decir leer ¿cómo se dice esa? ¿La B o la G? Una C. No es solamente eso. La dislexia cada vez más están aunados los criterios en que los chicos más grandes que leen de corrido pero no entienden lo que leen, entran dentro de la categoría de dislexia. Y esto es muy importante, porque la comprensión lectora, que es un tema muy amplio, una parte cae acá adentro, no toda. Una parte, es muy importante poder separarlo, porque no es lo mismo lo que tengo que hacer. Pero dislexia es la dificultad para leer y comprender. Las dislexias más severas es en el proceso lector, la dislexia más leve es en la comprensión de lo que leí por algo que se llama eficiencia lectora, como lo describió Perfetti, que es tal es el esfuerzo que pone mi cabeza para leer que no llego al contenido. Y es típico que uno le dice a los chicos después de leer, bueno, contame qué leíste. Ah, no, pará, me dijiste que lea, no que entienda. Y es así, son dos procesos que van distintos hasta que se logran unir. Esto es el aula heterogénea y esto es balancear las estrategias y las cuestiones educativas dentro del aula para que todos puedan aprender. Así todos pueden aprender. Pero esta es la tarea de la escuela y del docente. Entonces, básicamente, en el ratito que nos queda, el trabajo para hacer esto no tiene que ver con la escuela especial. Acá yo no lo saqué al chico a la cancha. Lo que hice fue distribuir los recursos distintos, los mismos recursos. Y los recursos tienen que ver básicamente con los contenidos y con las estrategias. La dislexia no es un problema con aprender si Colón descubrió América o Robespierre descubrió América. El problema del disléxico es cómo me lo enseñan. Si me lo cuentan, lo aprendí. Si me lo escriben, no lo aprendí. Entonces, básicamente, la dislexia es un problema para la modalidad de la presentación. No es qué me enseñan, no es el contenido, es cómo me enseñan, son las estrategias, es cómo me lo cuentan. Y entonces lo que tengo que hacer es acomodar las estrategias, no tengo que adaptar la currícula. El disléxico, salvo casos extremos o agarrados muy tarde, no necesita adaptación curricular, ni programa pedagógico individual, ni maestra integradora, ni es una discapacidad. No entra dentro de discapacidad. Lo que yo tengo que tener en cuenta es el modo en que el maestro presenta la información, el modo en que el chico practica la información y el modo en que el docente evalúa lo que enseñó. Si yo puedo controlar estas tres variables, estoy repartiendo las cajitas de un modo mucho más
razonable, mucho más justo. Piensen que el chico que tiene dislexia está siempre en desventaja. Siempre, desde el día 1 hasta que termina el colegio y va a la facultad. Siempre. Siempre está en desventaja, porque el sistema está pensado para leer y escribir. Y las que están pensadas para objetivos concretos. ¿Qué quiere decir? Que yo hago esta estrategia para lograr esto. Yo le segmento la prueba para que pueda hacer la prueba. Le doy el libro, el cuento que mañana vamos a trabajar en clase, se lo doy ayer para que lo lea con la mamá en la casa y entonces mañana cuando venga ya lo sepa. Y cuando yo lo lea lo pueda seguir y lo sepa. Ya lo haya entendido, haya tenido un paso más.